pues yo aquí nada más. Pues bienvenidos al programa. Gracias por una vez más estar con nosotros. Que por cierto, México evoluciona. No le vas a dar ni corte ni corre, o sea, ya le sigues. Esto es backstage, güey. No sabré qué contestarte. Pero bienvenidos a todos. Híjole, todo evoluciona y me da muchísimo gusto decirles que ya tenemos Sin Filtros para Llevar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos puede encontrar en Spotify y no solamente puede escuchar, sino también puede ver la emisión mientras la acompañamos a la escuela, al trabajo, al súper, a donde sea, y puede llevarlo. Nada más métase ahí a Sin Filtros. Analizando Sin Filtros dentro de Spotify. Y ojo, aquí no es de que queramos que Aquí sean, vamos a poner el QR para que no es que queramos que sean aspiracionistas. No. Porque hay una versión de Spotify llamada Premium. Mensualmente la pagas. ¿Tú no la pagas? No, claro. No, pero. No, yo sí la pago, pues, no, pero hay gente que les pasa la suscripción, lo que sea, ¿no? Estábamos hablando en los programas anteriores cómo ahorrar. No, y es que cómo ahorrar en Spotify, pues siempre y cuando vivas en el mismo domicilio, pues puedes compartir la cuenta. Pero yo. Te han dicho. No, yo sí la pago. Sí. Analizando Sin Filtros aquí. Sí, Analizando Sin Filtros. Aquí vamos a poner el código en Spotify. Entre, suscríbase para que escuche, la vuelva a escuchar y la comparte. Sin Filtros para llevar. Porque me dijeron, de hecho tú me dijiste, pues es que voy en el carro y me voy botando de veces con todas las tonterías que decimos, pero no puedo estar ahí yendo. No, y me estoy gastando los datos en ¿cómo se llama? En YouTube. Y hay que ahorrar. Exacto. O sea, el gasto es estrictamente indispensable. Si yo soy el primer alumno tuyo, tengo que mostrar todos los días que... De hecho, le mando un saludo a Kareli, nuestra Kareli. No. A ver. No la Ruiz. ¿Un peluche para enseñar? Oye, no la Ruiz, la Baez. Kareli Baez. Okay, sí. Que me ha dicho, ¿sabes qué? Ya de varias tiendas, de varias boutiques, ya me hablan y me dicen, oiga, señorita, pues ya no viene. ¿Qué pasa? ¿Ya no nos quiere? Y me dice Kareli, pues es que yo voy siguiendo tus instrucciones. O sea, Kareli, fuerte abrazo, un besote, quien me lleva precisamente a todo este tema de medios de comunicación. Entonces, siguen instrucciones, conocen, van aprendiendo y nos vamos divirtiendo, ¿no? A ver, una de las cosas que sí queremos en Sin Filtros para la gente que nos ve y nos escucha es realmente más allá de la sátira o de la crítica, etcétera, el aprendizaje. Empresarios, emprendedores, contadores, contadoras. Creo que nadie puede decir estamos enseñados o ya he pasado tantas crisis que todavía mi cinturón tiene agujeros para aguantarla o resistirla. No, en realidad vamos a un camino en donde si vamos con los elementos necesarios el golpe es menor y creo que esa es una gran oportunidad porque además es como nos gusta, gratis, pero además con la interacción posible. Lupita López, por ejemplo, te manda a saludar siempre, todos los días. Lupita no nada más dice que se ríe cuando nos ve y nos escucha, sino que además aprende de una manera diferente. Yo lo hago, de verdad lo hago. Es más, mi contadora, saludos Tere, gracias. Oye, por... no me odia después de lo que... No, sí me dijo algo que es real y que es un tema, ¿no? Los contadores, hay que reconocerles eso, tienen muchísimo trabajo y por más organizados que estén, no es que se les vayan los tiempos y las cosas, pero ella me dijo algo muy cierto. Como tú eres una persona, me dijo, no me justifica, pero como eres una persona que siempre al último minuto tienes capacidad de respuesta, esta vez lo hice. No te voy a decir que no lo voy a volver a hacer porque no sé, soy humano, pero al final del día, como conozco tus cuentas y sé que sí tenías ese dinero, te lo puse. Okay. Y ahí está mi cumplimiento positivo. Y es gracias a que mi contadora que tengo es muy buena. Chido. Pero ojo, si usted tiene temas con el contador, siéntese y explique qué onda. Es parte del conocimiento. Siéntese y espere o no, y explique. Es que ya no supe, siéntate y espera. A que quiera. No. Es que regularmente se escucharía el ruido del avión. No, es que sí, pero yo dije, ya llegó uno. ¿Te acuerdas como la isla de la fantasía? ¿Qué? Que se llamaba la isla de la fantasía y tocaban la manzana y decía, el avión. Entonces el señor LOL, sí,
sí, vestida de blanco, ¿no? Ricardo Montalbán. Y recibía a los que llegaban por el avión, ¿no? Y era un sueño, o sea, era una fiesta. Ese sería un México muy padre. Esto igual aquí, como en el iPad. Totalmente. Mira, en el programa pasado... Esto está más preparado que la secretaria de Educación. Sí, es. ¿Cuál secretaria? Miss Leti. Es la secretaria. Fue presentada como presidente y el presidente sí lo dijo textualmente. Es la que dijo el presidente, a ver, córranla. Es la que dijo... No, ¿cómo córranla? No, acaba de llegar. Es la que dijo, tiene todas las capacidades, tiene toda mi confianza, una mujer inteligente. Y por atrás se ve Miss Leti. Chica, yo, güey. ¿Quién no? O sea, como hay quien. Sí. Ok. Saludos, Miss Leti. Lo que pasa es que también hicieron una pregunta complicada, la verdad. A ver, o sea, yo mal por la reportera, porque esa pregunta traía jiribilla. Bueno, el tweet que tuvo más audiencia que la propia entrevista original, si estás de acuerdo. Claro. Y hay gente, ojo con esto. Ya no sé qué estoy duro. Ojo con esto. A ver, todos tenemos un amigo chairo, lo digo con mucho respeto. O sea, tenemos todos. Ese día callaron. ¿Sí? No sabían que la maroma sí tenía su dificultad. Entonces, morir en el intento en una maroma, pues ¿cómo? Todos callaron y empezaron a mandar, sí, algunos de ellos, ¿cómo se llama? Estadísticas, encuestas y demás del presidente. O sea, ok, la secretaria, pues muy mal, ni modo, pero es nuestro presidente y no se equivoca nuestro presidente. Ojo ahí, la prensa o los chats, no es el tema de despierten, es un asunto de verdad, el pueblo mexicano no ha sabido aprovechar su condición de ser los jefes de los políticos. ¿Cuánto, Javier, tú que tienes empresa, cuántos exámenes tiene que pasar un aspirante a un puesto determinado? Y el Departamento de Recursos Humanos determina, porque para eso está, la capacidad o la aptitud para el puesto que genera. Me queda claro que a Miss Leti, como a Miss Delfina y otros más, ni siquiera pasaron por eso. Y no hablo de la federación, hablo a nivel general. Entonces, nuestra crisis política y de servicios deriva en el perfil de la gente que tenemos. Punto. No, Miss Leti, yo creo que por dignidad tendría usted que renunciar, porque no le dan. Pero me queda claro y es muy peligroso decirle sí por lealtad a alguien, echando abajo lo más que tiene que cuidar el pueblo mexicano, que es la educación. Y entendiendo el contexto, porque ya fuera de risa, fuera de broma, entendiendo el contexto del por qué se origina esta pregunta, probablemente no lo sepan, amigos, hay un programa piloto que acaba de arrancar a nivel nacional con 1000 escuelas de nivel primario, en donde en promedio son 30 escuelas distribuidas en diferentes entidades de la República Mexicana. O sea, pues están haciendo un programa piloto con 1000 escuelas a nivel nacional, en donde existe un nuevo programa o plan educativo, en donde el objetivo no es que los niños aprendan, sino que sean niños que crezcan felices, que no es una prioridad ni el español, ni matemáticas, ni historia, sino que sean niños que en su momento, cuando sean grandes, sean felices. Y más allá de que si se busca adoctrinar o no con una ideología, debemos ser conscientes en la parte más delicada. La realidad es de que creer que un niño hoy, que no va a estudiar, que no va a reprobar, que si no quiere no hace trabajos, y que sus padres también no están obligados a llevar ese empuje y ese acompañamiento con el hijo de alumno de primaria, la realidad es que ese niño en su momento no va a crecer feliz por una sencilla razón. Yo le he dicho muchas veces y probablemente este mensaje suene crudo. Es cierto que el dinero no da la felicidad, pero créanme, tampoco la pobreza da la felicidad. Y cada quien decide en qué lado de la balanza quiere estar. Yo soy un convencido de que efectivamente el dinero no da la felicidad, no lo es todo, pero de la misma manera soy convencido de que tampoco quiero ser pobre porque tampoco voy a ser feliz. Correcto. Entonces,
los niños, y es una lógica que todos, independientemente del partido o de gustos que tengamos y que promulguemos, debemos entender como lógica. No existe persona alguna que vaya a crecer feliz cuando tenga carencias a nivel financiero, de oportunidades laborales, de crecimiento, desarrollo personal, profesional y económico. O sea, no existe persona que vaya a ser feliz cuando sea grande, cuando tenga tanta carencia. Entonces, no es posible que este programa piloto desarrolle niños felices en su futuro. Y que muy probablemente se va a quedar como muchas cosas. Pasaron 5, 10, 15, 20 años y probablemente ya ni siquiera nos vamos a acordar del plan académico, y que si en dado caso continúa, que yo esperaría que no, pues en su momento ya ni siquiera lo vamos a reclamar porque va a parecer normal. Pero la realidad desde mi punto de vista es que se busca adoctrinar. Entonces no van a ser niños felices cuando sean grandes si estamos en este plan educativo. Desgraciadamente para algunos niños no hay otra opción más que entrar en este programa piloto y en este plan educativo. Entonces de ahí es donde se le cuestiona a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública que nos dé un ejemplo. O sea, la realidad es de que la pregunta sí es simple. Es simplosa, simplona incluso. O sea, la pregunta es simple. O sea, con el nuevo plan académico que pretenden implementar en esas escuelas, pues nada más díganos cómo es que un niño de segundo año de primaria va a aprender matemáticas. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno. O sea, y como bien lo dijiste, el problema no fue la pregunta, el problema no fue quedarte pensando, el problema no fue que no supiera la respuesta. Sí. El problema es la respuesta que diste. Sí. Punto. Sí, y ahí es en donde, híjole, y habrá quien me diga, es que le hizo falta un media training a la nueva secretaria para saber qué contestar a los medios. No, no es eso. En esencia es que realmente no existe ni siquiera los pasos lógicos de un programa piloto como para ser evaluados. Afortunadamente muchos maestros contestaron y dijeron, bueno, la secretaria es transitoria, yo soy maestro para toda la vida porque es mi vocación real. Entonces, pues la Secretaría de Educación Pública podrá ser nuestra autoridad máxima, pero existe una libertad de cátedra al interior de las escuelas y nosotros vamos a enseñar a los niños de primaria, de segundo de primaria, de tercero y de primero lo que corresponde a nuestra propia experiencia y a las generaciones pasadas. Que vamos a hacerlo con la felicidad, pues lo vamos a hacer con la felicidad, se puede. ¿Me explico? Digo, tú y yo somos más o menos de una generación, no le entendemos mucho la matemática, tú sí, pero no estamos frustrados. O sea, somos felices y la felicidad no viene implícita si sabes o no sabes matemáticas. O sea, de eso hay que hablar hoy en el cuarto informe de gobierno. No somos iguales, 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 no somos iguales. No se dijo. Bueno, no sé, creo que ese es el octavo, ¿no? No, ya como el 20. No lo sé, pero el presidente tiene... Todos los días se da uno, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, ¿Sí o no? No sé, es que yo no veo la mañanera, veo fotos. Y es lo que... Porque el cuarto no lo es. O sea, oficialmente el cuarto... No, lo que pasa es que para la pauta publicitaria y para lo que le entregas al Congreso, pues sí. Ahora, y en este episodio, Ramiro, siendo muy críticos, pero sobre todo, y algo con lo que yo quiero apoyarme, es precisamente el tema de la verdad documentada. Porque... un amigo dice eso. Sí. La verdad documentada. Sí. Porque es muy fácil sentarnos aquí y hablar puras tonterías. Y en este contexto, la verdad documentada, pues vaya, o sea, tú eres periodista, tú tienes acceso a mucha información, estadísticas, datos, que probablemente personas como nosotros... Tengo los otros datos. No tengamos los buenos, los reales. Es lo que sabemos, porque además no es que salga de nuestro... Vamos, no somos una prensa opositora, ¿me explico? Porque luego hay quien dice, ¿y dónde estabas cuando Peña Nieto? ¿Y dónde estabas cuando Vicente Fox? ¿Y dónde estabas cuando López Portillo? O sea, a ver, no es dónde estábamos, es dónde estamos, tiempo presente.
Porque la pregunta de los 64,000 es ¿de dónde sacan los datos? Híjole, nuestra principal fuente es la presidencia. O sea, lo dicho por el presidente es lo que tomamos nosotros como referencia. Y no solamente hablamos de Andrés Manuel López Obrador como candidato, sino que hablamos del ejercicio como presidente, en donde él dijo, entre otras cosas, no a la militarización. Y que en días pasados tuvo que recular con su dicho y acomodar esas frases que siempre han sido parte de su administración. Es que tuvimos que hacerlo porque no lo heredaron. O sea, sigues echándole la culpa a los anteriores. ¿Cambió usted de opinión? Sí, ¿Cuál? sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? ¿Cuándo termina eso, Gabriel? Porque, o sea, el periodista, el empresario, y yo aprendo mucho en contexto de las verdades documentadas que tú tienes. Yo como contribuyente, yo como mexicano, yo como empresario, como padre de familia, como hombre, me hago la misma pregunta: ¿cuándo termina echar la culpa al pasado? ¿Cuándo la asumimos, la responsabilidad del presente? A ver, Javier, me haces una pregunta a mí que yo te contestaría con la lógica. Gibran, conocido así, este muchacho de la 4T que se le ha pasado defendiendo en un principio que quería ser el presidente de Morena y que la perdió, un muchacho y muy inteligente, en Foro TV hace, para el análisis del cuarto informe, cuando se le pregunta exactamente qué ha pasado con este asunto de la 4T, qué ha pasado con el Andrés Manuel López Obrador, que empezó a vender esperanza con un discurso de ese México que necesitaba un cambio, que hablaba de frente, que generaba el estilo de Vicente Fox con botas y que se iba a acabar esto y otro. Exacto. ¿Qué ha pasado? Ya lo rebasó la realidad. Y Gibran lo dijo tal cual. Andrés Manuel López Obrador quiso pasar a la historia como un buen locutor, que tuviese un programa todos los días, y lo consiguió. El diferente Andrés Manuel López Obrador, que también tenía mañaneras cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, lo tenía exactamente, y tenía los timings de los noticieros más vistos en la televisión, que no eran ya en la noche, eran en las mañanas, porque ya Jacobo Zabludovsky estaba en decadencia. ¿Me explicó? Javier Alatorre en la noche no le iba a dar espacio, sino hay que marcar agenda en el día, en las mañanas. Y eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, nada más que con una variante. Él estaba trabajando con hechos para ganar Ciudad de México y el Estado de México, que conectaban. Y en el laboratorio electoral, el Estado de México siempre ha estado ahí como lo que va a pasar en una presidencia. Y lo consiguió. Si alguien sabe, porque no es tonto, el presidente no es tonto, Andrés Manuel López Obrador sabe de historia de México lo que yo creo que ni una enciclopedia tiene. Es un conocedor de eso. Dos, es un hombre que ha recorrido a pie todos los municipios del país, Javier, y te sabe perfectamente bien la problemática de lo que el pueblo necesita. Y los he escuchado, y ha generado frases como el pueblo bueno, el sabio, los abrazos, el tema de conjugar algunas cosas que ahora ya son verdaderos escupitazos hacia arriba. Ya no lo hemos escuchado con el me canso ganso, que antes causaba risa, hoy ya no. Hoy ya no ha hablado otra vez de los abrazos y no balazos, porque lo que tiene él en el escritorio, y que dice en otro contexto, lo sabía Jorge Ramos en este primer encontronazo en la mañanera. Y están esos datos que no te comparten en los chats porque hay infiltrados, que ya rebasó la cifra y no puede decir que es una herencia, es algo que tiene que acabar. Ahora, la Guardia Nacional, termino con esta parte, la Guardia Nacional, y meterle la parte de la militarización, es algo que en su momento cada presidente ha tenido. La Gendarmería, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, no tuvo ni siquiera un ápice de saber si funcionaba o no, pero nunca desapareció la Policía Federal. O sea, tenés Policía Federal de Caminos, que era prácticamente lo mismo, y ahora metieron a la Guardia Nacional como un capricho
para borrar el pasado y poner un sello en Andrés Manuel López Obrador. Lo más peligroso de todo esto, Javier, es como en la educación. No hay un plan para la Guardia Nacional. Y no puedes ya hoy decir que adherirlos a una parte de infantería que no es de los militares, de la Sedena, te vaya a llevar a controlar esto que ya está descontrolado. Lo peor del caso es que el presidente hoy, me parece, está abriendo un agujero para tapar otro, pero hay mil cosas. Hoy es muy fácil decir, quiero datos de esto, y como periodistas nos dicen, ya están reservados porque son de carácter de seguridad nacional. El presidente ya le entendió a este juego. Y Javier, si tú no estás conmigo, ¿Qué estás contra mí? pero con una verdad documentada que tengo sobre tu pasado, en Hacienda, en esto, en lo otro y en aquello, o cooperas o cuello. ¿Quieres un ejemplo? Alito Mora. Y quiero partir, te voy a hacer una pregunta, Romero, nada más te pido de favorzote, contéstame sí, no, o se vale, no sé, nada más. Esto que acaba de pasar, ¿es un cuarto informe de gobierno? No. Y para mí, esto no es un cuarto informe de gobierno, sino incluso una campaña publicitaria muy bien hecha, muy bien hecha. Te voy a decir por qué. Porque hay ciertos aspectos que tienen coherencia y consistencia. Por ejemplo, veamos lo más sonado de cada uno de los spots, de este cuarto informe de gobierno, y la frase más común es: no somos iguales. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las 6 refinerías. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, por corrupción, se apostó a privatizar la salud. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió a la gente humilde. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta, el aeropuerto Felipe Ángeles. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores. No somos iguales. Pero además lo dice enojado. No somos iguales. O sea, es un tono que en la comunicación política tiene un significado. Alguien puede decir es la voz de un dictador. Es como cuando le dices gallina, así en el barrio acá, gallina, que no te gusta que te digan gallina, más o menos así. Es que tiene varias connotaciones, pero no es gratis. O sea, esta parte de no somos iguales, ese tono en la parte del estudio de la comunicación política y la opinión pública tiene mucha trascendencia, muchísima trascendencia. No es solamente un eslogan publicitario, y se escuchan en los spots que se estuvieron pautando durante el informe. Dentro de lo que nos informan publicitariamente hablando, hagamos un contraste. Por ejemplo, en el tema de seguridad, siguiendo ahorita el punto de la Guardia Nacional, del tema del Ejército, dicen que estamos mejor a nivel de seguridad. Tú tienes otros datos, tú tienes la verdad documentada. ¿Cómo estamos contra lo que nos dicen que está pasando en nuestro país? Yo te lo voy a contestar de esta manera, y no solamente pasa en el gobierno federal, es a nivel estatal. Los gobernadores, todos, no quiero decir que uno sí, uno no, advierten que uno de los problemas más serios
es la materia de seguridad. Sin embargo, hay una realidad. Las estadísticas que ellos tienen las tenemos nosotros, porque salen del mismo portal, que es esta institución de seguridad que concentra el tema de los delitos a nivel país, pero solamente si vas, sí, solo sí, ante una autoridad a levantar una denuncia. Es decir, es una estadística que falta las que no se denuncia. Es que ese es el punto, porque luego vas, que ese es un parámetro, vas, por ejemplo, la gente que nos está haciendo el favor de ver o escuchar aquí en Guadalajara, es muy común decir calle 14, que es la Fiscalía del Estado, que es en donde se generan las denuncias. Vas y si te roban tu cartera, tu celular, vamos, un delito patrimonial, puedes tardar hasta 7 u 8 horas en levantar una denuncia. Y tienes que hacerlo por carácter legal para un seguro, ¿verdad? Pero si tu celular no tiene seguro, si tu cartera no tiene seguro, sí, se dejó ni voy, pues no vas, pero el delito se consumió. ¿Me explico? Y hablo de consumir porque la gente sacó la tarjeta y ya aparte de que te robaron, te bolsearon. Por eso dije, se consumió. Y no se consumó. Y bueno, también se consumó. Pero al final es la estadística que presenta la autoridad, que es la verdad documentada, es, pues, hemos bajado la incidencia de los delitos porque antes teníamos 10 y ahora tenemos 8. Sí, pero esos 5 o 6 que aumentaron no fueron a levantar una denuncia. Y eso también tiene que ver con la capacidad de respuesta de las autoridades para levantar procesos administrativos y burocráticos. O sea, aumentan los delitos pero no das más capacidad, estamos rebasados. A ver, ¿y es a propósito, por ejemplo, que no tengamos la capacidad para atender? Eso sí no lo sé, porque también ha habido mecanismos. Por ejemplo, aquí en Jalisco, si te roban tu cartera con tus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, puedes hacer una denuncia en línea. Te metes a la página de la Fiscalía y puedes advertir ahí en una rápida denuncia para que proceda en el tema del seguro o bloqueo de tarjetas, o ampararte en caso de que una tarjeta haya sido mal utilizada, y eso es en línea, ¿me explico? Y lo haces de inmediato. El tema es que no lo publicitan. Entonces eso también inhibe la oportunidad de que la gente adquiera esta clase de... En vez de que vayan físicamente, pues que sí, vayan en línea. Sí. Ahora, oye, Ramiro, es muy común, es muy frecuente que me digan, oye, Ramiro, marcamos al 911 y nadie nos peló, nadie nos ayuda, estuvimos en un tema de emergencia. Bueno, tú tienes en tu teléfono celular el botón de emergencia. El botón de emergencia sirve y sí funciona. Hay que bajarlo. Oye, pero es que te están pidiendo datos y son datos muy sensibles. Sí, sí te los piden, pero son necesarios. La emergencia. A ver, esto no tiene nada que ver con el cuarto informe, pero a ver, todos los que nos están viendo, o sea, explícanos un poco del tema del botón de emergencia, porque probablemente muchos ni siquiera lo sepamos. Probablemente estamos confundiendo lo que se dice, solamente llamadas de emergencia. O sea, explícanos lo que es el botón de emergencia, porque a muchos nos puede ayudar. A ver, en estos momentos estamos aquí en el AIFA, ¿no? Pero yo la verdad... ¿Te gustó el balón? No, no, sí le invertimos. Sí deja. Oye, ¿qué se me hace que allá al lado tienes patrocinador, No, el Banco del Bienestar. A ver, si en estos momentos se accidentara alguien, yo no tengo idea más que decir estoy en el AIFA. Okay. Y entonces el operador por protocolo va a decir entre qué calles y qué calles para mandar la ambulancia. Pues aquí en Changuitros. Sí, pero en el local somos el local 13 y está el 14 y luego el 16. No hay 15 por alguna extraña razón, no sé si no hubo numerito 5, no sé. Pero no tenemos la información para pedir una ambulancia o una patrulla. No sabemos, incluso si vamos a una fiesta con alguien, entre qué calles y qué calles estamos para dar esa información. De esa manera ya no lo tenemos, Pero el botón de emergencia tiene un geolocalizador y eso permite que al momento de que lo presionas se van a comunicar contigo, pero ya está geolocalizado en dónde está. Y además tienen todos tus datos. Entonces lo hacen más fácil. Oye, pero yo no confío en la policía. Entonces, ¿en dónde tenemos que confiar para partir de la base de estar seguros
con una seguridad que estamos pidiendo. O sea, hay buenos policías, hay malos policías, pero como sociedad tenemos que darnos la oportunidad de echar el volado. O confiamos o nos lleva a la tristeza. Sí, porque es incoherente que quiera hacer una llamada de emergencia, pero no confíe en quienes me van a hacer auxilio. Y esto es un comercial, porque al final del día el presidente sale en sus spots, que es lo que realmente resume, entre comillas, para el pueblo bueno y sabio, que la verdad es que no se chutó el informe. ¿Sí me explico? O sea, a ver, no. Pero ahí advierte que se han avanzado, se ha dado. Mira, hay una empresa que se encarga de analizar los informes, no de México, a nivel general, y advierte que el informe estaba carente de verdades documentadas, verdades a medias. Otros datos. Y otros datos. Pero no ha salido de lo mismo. Por ejemplo, él dice que nunca habían construido un aeropuerto en tan poco tiempo. No. El AIFA nada más tiene el nombre. Las pistas ya estaban hechas. O sea, la base de Santa Lucía ya existía. Pero el presidente, si fuera transparente, porque es un asunto que también el presidente no ha decretado, el presidente debió de haber dicho cuánto se gastó en la cancelación del de Texcoco. ¿Y cuánto ha costado el de Texcoco hoy en las obras de rehabilitación que se han parado? ¿Me explico? El presidente fue honesto, sí fue honesto, cuando habló sobre el sobreprecio que ha costado Dos Bocas. Pero es el mea culpa. Dijimos que iba a costar 100 pesos. Perdón por robarme tu ejemplo. Ahora cuesta 600, pero ahí está. Lo que en otros ni siquiera te decían y no está. A ver, entonces, ¿somos iguales o no somos iguales? Es un espejismo, Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ha costado mucho. Y lo otro fue un robo. Pero el presidente nos dijo en campaña, y como presidente, que iba a entambar a los malos políticos. Perdón, el presidente no habla ya de los fideicomisos detenidos. Javier, en una mañanera él dijo, hay corrupción y vamos a desaparecer los fideicomisos porque están costando mucho. Perfecto, señor presidente. Ahora vamos a hacerle llegar el recurso directamente a los que tienen que. Perfecto. Pero se te olvida, presidente, que estamos en un marco legal. Entonces quiero ver que empiece a haber denuncias penales contra los titulares de esos fideicomisos y que se les atore en la cárcel a quien cumpla. No hay ninguno. No hay ninguno, Javier. Y lejos de eso, hay persecución para los científicos mexicanos. Hablando de corrupción, y antes de, porque le podemos dar muchas connotaciones, hablando de corrupción, la nueva noticia, los kilos y kilos y kilos de azúcar que se vendieron no se entregaron, de lo que se habla de la nueva y mejorada estafa maestra, en donde, pues recordemos que con la estafa maestra, que por cierto ya salió ahí, entró uno y salió la otra, ¿verdad? Digo, hay que hacer relevos, pues, o sea, y al rato va a salir ese y va a entrar alguien más. Entonces, la estafa maestra, ¿de cuánto fue? 7,000 millones de pesos. Y estuvieron varias entre universidades y dependencias involucradas. Y acá en esta nueva estafa de 10,000 millones de pesos promedio y sumando, una sola. ¿Sería el nexo? Una sola. Entonces, ¿dónde queda la promesa, primero de campaña, después de presidente, en el que ya la corrupción se había acabado? O sea, es más, sacamos pañuelito y dijimos que ya la corrupción se había acabado. No. O una de dos. Fuimos tan inteligentes para prometer que la corrupción se iba a acabar y hoy somos tan ineficientes o incluso inocentes como para creer que ya se acabó y en nuestras narices no la están aplicando. O sea, yo no voy a dudar del presidente. No, es que a ver, ojo, analizar un informe de gobierno no es analizar al presidente, porque es una figura, es analizar una administración que depende del presidente. Y ahí te puedes meter en la economía, en la salud, en el tema de obra pública. Seguridad. O sea, seguridad, por supuesto. O sea, son varias ramas. Hay quienes advierten y satanizan a los medios de comunicación o periodistas
que hablan del presidente, del presidente, del presidente. Es que el presidente es el único vocero que hay. No permite que nadie más hable. Entonces, si él dice que la seguridad está muy bien, los otros datos que se tienen, tengo un amigo que de veras defiende al presidente de una manera exponencial. Y yo le he dicho, Dios quiera que no te pase a ti o a tu familia algo que empiece a despertar un espejismo del México real. Porque también él no sale de su casa, como el presidente no sale del Palacio Nacional.